Hoy, en 678 Domingo, ecos de la no respuesta de la CIP. Se crispó Morales Solá. ¿Cómo le va, Morales Solá? Le podemos hacer una preguntita. El comunicado de la CIP, ¿qué le pareció? Nada más. No sé, entonces, ¿de qué me habla? ¿Considera que hay libertad de prensa en la Argentina? Una sola pregunta. ¿Puede ser? Novedades de una OPO deshilachada. Y ahora Mauricio, que hace unos 10 años viene hablando de su entrenamiento para ser presidente y de nuevo termina bajado a la capital, quemando desde cómicos de Midachi hasta caballeros de derecha como Pinedo, en una aventura nacional que no es que nunca le importó, sino que nunca supuso que significaba trabajar. Se salió y no tiene retorno, Mac. Las mentiras de Clarín batieron un nuevo récord. La mentira no es libertad de expresión. Luego de confirmarse los resultados de la consulta popular sobre reformas en la justicia y los medios de comunicación en Ecuador, el presidente Correa aseguró que los dueños de las empresas periodísticas de América Latina confunden mentira con libertad de expresión. Consultaremos al pueblo cuantas veces haga falta. Así lo tituló Clarín hoy en su tapa. Correa impuso controles a la justicia y a la prensa. Estados Unidos asesinó a Bin Laden. La parodia de South Park. Our country is getting back to normal, and we owe it all to Osama bin Laden. On this day, let us all remember that no people on this earth are really enemies, only folks with differences. Tango is down, tango's down. We got him! Estados Unidos asesinó a Bin Laden. La cadena CNN versus Calle 13. Twitter oficial de la banda Calle 13. René Pérez Joglar. Ya supuestamente mataron a Osama Bin Laden. Ahora falta condenar a Bush. Tú no puedes, aprovechando la libertad de expresión que sí hay en este país, o sea, poner un comentario sin tener una represalia como no puede pasar en otros lugares del mundo. Que un latino, un boricua, por ejemplo, tenga también la osadía de decir todo eso cuando muchos de sus coterráneos murieron en esas torres gemelas y vamos a olvidarnos de nacionalidades. ¿Habrá alguna intención por parte de René en algún momento de su vida incursionar en la política? Dios nos libre de que tenga ese tipo de aspiraciones. Demasiados locos ya en el mundo gobernando y haciendo pues represalias de todo tipo contra la humanidad, fallas a la democracia, etcétera, etcétera, que no se deben de permitir. Perfil. Carta abierta a Barack Obama. Por Adolfo Pérez Esquivel. Cuando te otorgaron el Premio Nobel de la Paz, del cual somos depositarios, te envié una carta que decía: Barack, me sorprendió mucho que te hayan otorgado el Nobel de la Paz, pero ahora que lo tienes, debes ponerlo al servicio de la paz entre los pueblos. Tienes toda la posibilidad de hacerlo, de terminar las guerras y comenzar a revertir la grave situación que vive tu país y el mundo. Sin embargo, has incrementado el odio y traicionado los principios asumidos en la campaña electoral ante tu pueblo. El Nobel de la Paz es un instrumento al servicio de los pueblos, nunca para la vanidad personal. Te deseo mucha fuerza y esperanza, y esperamos que tengas el coraje de corregir el camino y encontrar la sabiduría de la paz. Techint, Clarín y la plata de todos los argentinos. En el caso de Techint, lo que yo no veo es un argumento sostenible, concreto, para decir, mira, no quiero a Kicillof. Primero, el Estado tiene derecho de nombrar a quien quiera. Se trata de un director dentro de un directorio. El Estado también dice, tengo un porcentaje en el paquete accionario, ergo quiero representación en proporción a ese paquete. O sea, pero del otro lado, la negativa es, vienen por la estatización.
no tiene sustento. Como decía un catalán, voy tratando de crecer y no de sentar cabeza. Vive de barrio, buen tropero en la partida, miembro más del circo desesperado, un punto en un planeta, un bicho que camina. Movilización a favor de la despenalización. Página 12. Por la despenalización del consumo. Consumidores y cultivadores de cannabis marcharon por el centro de Buenos Aires y otras grandes ciudades argentinas para reclamar la despenalización de la tenencia de drogas para uso personal en el marco de una convocatoria mundial que se realizó en 40 países. Tras algunas semanas medianamente moderadas, volvió a derrapar Mario Mactas. Vamos a ver si Mario puede ponerle algo de luz a un tema que estábamos tocando recién, el tema de las bengalas. Bueno, es difícil ponerle algo de luz porque aparentemente no se aprende nada. Sabemos que todos los recitales rock, sobre todo los que tienen una hinchada de característica un poco más marginal, un poco más barrial, tienen un fuerte componente de violencia, de machismo, de fascismo, casi de paramilitarismo, en algún momento con himnos, con cantos. ¿Por qué entran bengalas? ¿No hay acaso operativos de seguridad? Los mismísimos Rolling Stones han apelado a lo que sea. No sé si se acuerdan del concierto Gimme Shelter, donde emplearon a los furiosos Hells Angels, que incluso mataron a un espectador, pero tratan de dotarse de alguna forma de seguridad, que incluso mataron a un espectador, pero tratan de dotarse de alguna forma de seguridad. Otro día de queribles Notis 1. Con agrarios matices. Todas las voces, todas del mismo lado. La Federación Agraria Argentina rechazó la intención de la empresa Monsanto de establecer un contrato que ellos califican como leonino y monopólico en el caso del uso de la soja de la variación BTR R2. 2. Una muy buena para los oriundos de Villa Crespo. Saludos a Villa Crespo porque tienen un nuevo campeón. Primero fue el Milan en Italia, ahora Atlanta en la Argentina. Va a estar jugando en la B Nacional el torneo que viene. Pese a que perdió con Barraca Central por 1-0, pero de todas formas como también perdió Defensores, que era el segundo, la diferencia ya hace que Atlanta se haya consagrado campeón. Salud para toda la gente de Villa Crespo. Excelente jugada de Nadal para los fanas del tenis como Nora. Ah, no. Vamos a ponerla en un marco, por favor. En un marco animado. Sí, de pie y aplaudan. Qué bárbaro. Djokovic se suma. Qué maravilla lo de Nadal. Todavía me emocionan ciertas voces. Todavía creo en mirar a los ojos. Todavía tengo en mente cambiar algo. Todavía y adiós, gracias todavía. Ya empieza 678. Un flor de programa. ¿Qué hubiera pasado con un niño o una niña en situación de calle de 6, 7, 8 años o 6, 7, 8 años o más chiquititos? Sí. Pero por poquito no entró Pablo Rago. 8 mujeres con dirección de Muscari. Que no para de dirigir obras. Pero Muscari es una de las mujeres, ¿no? Muscari es uno de... Para mí que ser 9 Muscari porque dirigen 6, 7 obras, hace programas de televisión, de radio. Casi esa dice la apertura de mañana. Bien, claro. Que diga así. Los lagartos, la verdad es buen veneno para las tripas. Todavía hay mucha gente que está viva. Todavía y adiós, gracias todavía. Ayúdanos multiplicar.
Carlos, soy un crítico de lo que ocurre en los medios de la República Argentina. Estimados colegas, muy buenas noches, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo andás? Hoy no lo tengo porque no tengo. Uno se apaga. Que me estaban poniendo incómodo últimamente. La mamá de Barragán no lo deja que se siente más conmigo. Es verdad, directamente le dijo que no ve. Que no. Muy bien, hoy está con nosotros para compartir el programa el señor Carlos Heller. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenido. Es diputado nacional y candidato a jefe de gobierno porteño por Nuevo Encuentro. También está con nosotros para compartir el programa el señor Alfredo Zayado. Periodista de Página 12, de Canal 7 y de la Rock and Pop. Así es. Bienvenido, querido. Por favor. Sandra, vi algo en la apertura que te pareció interesante, pero marcaba. Sí, lo vi esta tarde en Showbiz, un programa de la CNN. Parece que René de Calle 13 tuiteó que bueno, presuntamente mataron a Bin Laden, que ahora habría que condenar a Bush. Eso fue solamente el tuit. Y en el programa bueno, dijeron lo que escuchábamos, ¿no? Que como un boricua se va a meter en ese tipo de asuntos. Boricua es peyorativo, ¿no? Y yo creo que sí, ¿viste? Como un latino nos va a venir a decir en este país que sí hay libertad de expresión, o sea, es la gran paradoja, ¿no? En ese país que sí hay libertad de expresión, que se calle la boca, René. Muy bien, vamos a arrancar con el primer informe, tiene que ver con la oposición, hay un acomodamiento general de fichas, vamos a ver el informe y lo debatimos, dale. Novedades de una Oppo deshilachada. El lanzamiento de Macri. Diarioregistrado.com. Premio Consuelo. Macri lanzó su candidatura a jefe de gobierno de la ciudad. Las razones fueron dos: sus magros números en las encuestas en el ámbito nacional y la interna por la sucesión en el ámbito porteño que estaban desangrando al PRO. Les pido que nos acompañen, que sigamos trabajando. Pero también les quiero decir hoy que después de mucha reflexión, de mucho debate, una reflexión personal, estoy convencido que el mejor lugar de donde hoy puedo hacer el aporte a esta Argentina que todos queremos es de la ciudad de Buenos Aires. Y ahora Mauricio, que hace unos 10 años viene hablando de su entrenamiento para ser presidente y de nuevo termina bajado a la capital quemando desde cómicos de Midachi. ¿Cuál crees que va a ser tu impronta como gobernador? Digo, si vos lograras ser gobernador, ¿fue el gobernador que hizo qué? Digo, ¿para qué vas? ¿Para qué voy? Y para hacer feliz a la gente. Quemando desde cómicos de Midachi hasta caballeros de derecha como Pinedo, en una aventura nacional que no es que nunca le importó, sino que nunca supuso que significaba trabajar. Se salió y no tiene retorno, Macri, y calcinó a su tropa y ahora dice que, literal, el anuncio lo doy yo y al vice lo pongo yo. Anoche o antenoche hubo un serio cruce de Narváez-Macri por la lista de diputados entre provincia y capital, que terminó mal. Página 12, por Werner Pertot. Una relación que va de mal en peor. El jefe de gobierno recibió al candidato a gobernador, le propuso reeditar Unión Pro en la provincia y le reclamó la mitad de los lugares en las listas bonaerenses. La reunión terminó pésimo por su negativa a ceder el mismo espacio en las boletas porteñas. Mansión de Franco Macri, jueves por la noche. Francisco de Narváez tocó a la puerta por pedido de su anfitrión, Mauricio Macri. El jefe de gobierno lo recibió con deferencia y le dijo que quería avisarle en persona que había decidido ir por la reelección. Luego le pidió que lo ayudara a volver a armar Unión Pro en la provincia de Buenos Aires y le reclamó el 50% de los cargos. El Colorado aseguró que podía considerar la oferta si hacían el mismo acuerdo en la ciudad. Macri le respondió que no, y le exigió que no tuviera más diálogo con los radicales o, más bien, que la negociación con la UCR fuera conjunta. Pero, ¿vos desde dónde querés negociar?
Desde la ciudad, anda a hablar con los radicales porteños. Lo chicañó de Narváez en un final no muy amigable. No hay otra reunión prevista. Alfonsín, Clarín y el ochentismo. Yo creo que lo principal que ellos tienen en este momento es que de cara a las elecciones de octubre les aparece un Ricardo Alfonsín que misteriosamente ahora se fue a hacer un tratamiento de tabaquismo. Que yo sinceramente... Perdóname que te abunde. ¿Qué especulación? De Clarín de hoy con esa nota es increíble. Le pone que se fue a hacer un tratamiento para curarse del tabaquismo y del discurso de los 80. Clarín. Alfonsín se fue a un spa para dejar el cigarrillo y el discurso de los 80. Quiere afinar su discurso, hablar de cuestiones más concretas, abandonar tal vez las apelaciones más abstractas, como las alusiones al republicanismo. Es probable que a partir de ahora su discurso apele menos a la década del 80. Se lanzó otra vez Duhalde. Pese a que el peronismo federal preocupaba seriamente al oficialismo... Estoy absolutamente convencido que dentro de muy poco tiempo empezaremos a preocupar seriamente al oficialismo. Las internas entre los integrantes de esa fuerza hicieron que Duhalde se presente otra vez con otro partido y que en su discurso del viernes repitiera los mismos contundentes conceptos que en su anterior lanzamiento. Semanas atrás. Apenas surca el verdadero peronismo de las entrañas de la patria, de las entrañas de la patria. Y el viernes... Ese mismo loco viene a decirle a los argentinos que nuevamente se pondrá al frente de la República para reencauzarla en el rumbo perdido, en el rumbo extraviado por este gobierno perverso, intolerante, anclado en el pasado, sin advertir que la patria es el futuro. Bueno, muy bien. A ver, Carlos, ¿qué opinas del informe? Bueno, hay muchísimas cosas, ¿no? Una, parece que Macri tan peleado con el papá como decían no estaba. Dos, claro, viste que... La mansión de Franco claro, fue la reunión, sí. Dos. Y se dio cuenta que estaban en la casa. Dos. Por fin sé dónde se cansa, porque una de las obsesiones que yo tengo últimamente es que cada tanto se abre noticia, Macri volvió de unos días de descanso en el sur, de unos días de descanso en Europa, unos días de descanso. Yo digo, ¿dónde se cansa? Bailando. Claro. Entonces, ahora está claro dónde se cansa. Lo de Duhalde creo que no necesita muchos comentarios. Agregaría una cosa. El otro día estuve en un programa de televisión la semana pasada y me tocó estar después de Rodríguez Sá. Y Rodríguez Sá decía, no, Duhalde no tiene ninguna chance, creo que se baja y me va a apoyar a mí. Dando una idea de la escasa... Yo creo que se tendrían que bajar los dos, pero eso es una opinión ya subjetiva. Y finalmente, esta cuestión de volver a la ciudad que plantea Macri y Solana, porque no nos tenemos que olvidar que son dos casos, bueno, por un lado... quieren convertir a la elección de la ciudad, en mi opinión, en algo así como un repechaje, ¿viste? Cuando vos vas a una competencia, quedás descalificado en la competencia principal y tenés una posibilidad de reenganche que se llama repechaje. Yo creo que es una falta de respeto a la ciudadanía porteña, porque se han cansado de decir que iban a encabezar un proyecto nacional y que de ninguna manera se iban a presentar en la ciudad. Realmente creo que es una subestimación importante a la ciudadanía porteña y yo espero que a la hora de votar la ciudadanía porteña lo recuerde. A ver, Alfredo. Varias cositas. Una, que es una definición muy clara, que Macri fracasó en su gestión de gobierno y fracasó como político. Un empresario que se presentó como la nueva política, bueno, claramente mostró a partir de esta decisión su fracaso.
Y después que la verdad que para el sistema de partidos y para la democracia así de partidos, que no exista una oposición articulada o una oposición con proyectos no es bueno. No, claro. La verdad que no es bueno, digamos, porque se hace más difícil confrontar con las ideas. Digo la oposición política, la confrontación de ideas existe a partir de que también tenés con el poder económico, con los voceros del poder económico, pero que no haya una oposición articulada con proyectos, con líderes, no, eso la verdad que no es bueno. Y la verdad que tanto Macri como Pino Solana despilfarraron, digamos, lo que pudieron acumular, poco o mucho, en estos últimos 4 a nivel de construcción de un proyecto político. Y eso es lo más notable. La verdad que para sus seguidores o incluso para los que están alrededor de ellos construyendo un proyecto político, que se bajen de la presidencial, porque encuestas dicen, solamente porque algunas encuestas dicen, no por una cuestión de votos, porque la verdad como que se retiraron del partido antes de entrar a jugar. La verdad que para los que forman esa corriente política desilusiona mucho. A ver, Nora. Bueno, varias cositas. Orientame un poco, porque yo ya no sé cuál es el candidato presidencial que va a tener Macri. Si es que él tampoco. Claro. Él tampoco, Eso tampoco. A mí me impresiona a Macri, bueno, por muchas cosas, no verlo hacer el ridículo ahí, la verdad que es eso. Pero, no, si sigue retrocediendo, Gelo tendría que estar preocupado, porque va a volver a Boca. Esto termina Tenés en Boca. razón, cierto. Directamente termina en ¿Vos Boca. decís que es mejor que se quede en la ciudad? Yo no sé, no. pero le digo como boquense. No, está como... bien, por eso digo. No. Bueno, por otro lado, Duhalde. El eslogan de Duhalde realmente es muy llamativo. Vos y yo queremos lo mismo. Seguro que no. Seguro que no. Yo quiero, ganar guita, yo también quiero. En términos de Duhalde es vos querés a Videla, yo también. Vos no lo querés a Videla, yo tampoco. Exactamente. Eso me parece que, porque bueno, vieron que hay todo un sector de los militares más retrógrados de este país, el remanente del terrorismo de Estado que está en la Unión de Promociones y todo este grupo que rodea a Cecilia, que banca a Cecilia Pando y sus mujeres. Le prometieron a Duhalde que el apoyo de las fuerzas de seguridad y de los militares, de los retirados, iba a aportar a su candidatura, ¿no? Y que son muchos, ¿no? Pero para esto tendría que anunciar la decisión de una amnistía como propuesta de gobierno, y esto no lo termina de convencer todavía, digamos, coquetea, pero todavía no lo convence. Ahora, y otra cosa que me parece también que es llamativa con respecto a Alfonsín y a este título de Clarín al que hacíamos alusión el viernes, creo que están tratando, quedan pocos candidatos, ¿no?, en la carrera presidencial, ¿no? Hasta ahora la presidenta no anunció si va a ser la candidata o no, pero todo hace prever que va a ser la candidata del Frente para la Victoria. El radicalismo tiene a Ricardo Alfonsín como Duhalde también. Duhalde también, y Altamira, que bueno, no disputa. Y Carrió también parece. Y Carrió, obviamente, y Carrió. Pero los que aparecen con más posibilidades, con una diferencia de casi 30 puntos, son el Frente para la Victoria con Cristina Kirchner, y después, habiéndose bajado Macri, Ricardo Alfonsín. Es decir, que tienen que disciplinar a Alfonsín, porque si no, necesitan un candidato alternativo. Por eso se fue a sacar los 80 de encima. Bueno, ese es el punto, porque los 80, ¿qué piensa en los 80 cuando habla del discurso de los 80 de Alfonsín? Es el primer Alfonsín, ¿no? El Alfonsín del juicio a las juntas, el Alfonsín del nunca más, el Alfonsín de la CONADEP. El Alfonsín que silbó la sociedad rural. El Alfonsín que silbó la sociedad rural, el Alfonsín que intentó un club de deudores para tratar de no pagar esa deuda externa que era absolutamente injusta. Que se le plantó incluso a Reagan. Que se le plantó a Reagan en los jardines de la... Bueno, después no pudo, no quiso, no supo, pero bueno, eso es el discurso de los 80 del Alfonsín, que en su momento sí supo seducir a muchísima gente y logró ser electo presidente. Me parece que ese temor, que es lo que no le cierra de Alfonsín, y Alfonsín mientras tanto está tratando, Ricardo Alfonsín ahora, negociando con de Narváez en la provincia de Buenos Aires, está inclinándose hacia una centro-derecha que le puede ser más funcional como alternativa a este poder del establishment, que lo que no quiere es que
que se profundicen medidas que en definitiva van contra sus intereses. A ver, Sandra. Sí, yo en realidad pensaba en relación a la ciudad, ¿no? En relación a Macri, que también tenemos que ser un poco cuidadosos porque es muy fácil inclinarse a la burla, porque uno lo ve y es ridículo, ¿no? Recordábamos que la canción de la campaña anterior era nada de esto fue un error, entonces para evitar cantar todo esto fue un error, ahora bailan a Gilda, pero me parece que es una banalización que nos impide ver otra cosa y en realidad no es que no haya un proyecto en la ciudad, está en marcha ese proyecto y es lo que tenemos, es la desarticulación de todas las cosas que nosotros queremos. Entonces me parece que está bueno, que es oportuno no perder de vista eso y no confundirse con el carnaval, con Carioca de Macri, porque es escenográfico, no es que no tenga contenido, tiene un contenido muy perverso y de una derecha muy despiadada. No es no es divertido, Macri. Como yo te decía, proyectos a nivel nacional. Sí. En la ciudad está claro que es estar en contra de la salud pública, la educación pública, pero a nivel de proyecto nacional yo creo que esto es un retroceso muy fuerte. Sí. Incluso, digamos, tanto lo que pasa con el PRO como también el Proyecto Sur, la verdad que agudiza el bipartidismo. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los bloques de diputados que podía tener el PRO en el Congreso si no se presenta con un candidato presidencial que más o menos pueda competir? Y bueno, se va a achicar. Lo mismo que puede pasar con la centroizquierda del Proyecto Sur. Entonces me parece que eso es a nivel el abandono de la discusión sobre el proyecto nacional, y son 4 años, no es que es poco tiempo. Ahora va a ser interesante también escucharlo ahora a Pino Solanas hablar de la ciudad, porque él tuvo un porcentaje altísimo en las últimas elecciones, no me acuerdo si fue el 20 y pico, ¿no? 21, o 24 26, creo que 24. Llegó, y todos esperábamos en aquel momento un discurso fuerte, antimacrista, porque pensábamos además, los que estamos de este lado de este modelo, que en la visión de Macri, en la lectura del gobierno de Macri, había un punto en común entre la gente que simpatizaba con Solanas y los que no simpatizamos con Solanas, y sin embargo, en la ciudad no hay minería a cielo abierto, así que Solanas va a tener que empezar a hablar de otras cosas. Igual el video le va a servir para Bailando por un Sueño, seguramente si no le sale bien se va a notar. No, pero decía, estoy de acuerdo en lo de la burla, pero le voy a agregar algo más. No hay que burlarse de los votantes que votan a otros. Eso no es democrático. Y yo siento que desde alguna burguesía de izquierda, a la que yo tal vez pertenezca, hay una intencionalidad inteligente de cuestionar a ese Macri haciendo piruetas en un escenario. Fíjense que lo estoy defendiendo, pero voy a dar argumentos que van a ser difíciles de refutar. Ese es un escenario intimista, donde está con los suyos. Es una fiesta de barrio fraguada, porque ese barrio seguramente no le corresponde a sus costumbres, y todo lo que produce causa ese rechazo, diríamos intelectual, social, ese hazmerreír, que también nos pasaba con el expresidente Menem, cuando ganaba las elecciones por más del 50% de los votos. Por lo cual hago esta observación nada más. Y respecto de digamos, de lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires, ya sabemos que es una ciudad. Vos hoy, Heller, me dijiste algo que me pareció interesante, un adjetivo que fue, es una sociedad sofisticada, ¿no? Que es un término que creo que lo usaste adrede para no hacer una calificación, que es difícil en esa sociedad que ya sabemos los vaivenes que tuvo, lo que votó. Es evidente que las encuestas que hoy publicaron diarios importantes, la mayoría, y varios sitios de la red, dan ganadora a Macri, por una ventaja que a mí me parece sorprendente y sustancial. Por lo cual uno debe preguntarse si todo lo que no nos gusta a nosotros, fíjense a dónde va mi razonamiento simplón, si todo lo que no me gusta a mí, le gusta a otros, y mucho más, le gusta que no se ocupe de la educación, le gusta que no se ocupe de los artistas, le gustan todas esas cosas que a mí me parecen ofensivas para la sociedad. Y esto hay que tenerlo en cuenta. Los escenarios políticos no son los que a uno le gusta, son los que suceden. A ver, Carlos, que te había interrumpido antes. No, está bastante en línea con esto que dice
que dice Barone. Creo que efectivamente, primero a los ciudadanos nosotros tenemos que tratarlos con absoluto respeto, porque creo que lo que en realidad sucede es que se trata de construir escenarios y también se forma lo que el famoso sentido común, que todos sabemos que es una creación y que es algo que no existe, es una cosa que se logra machacando sobre la ciudadanía para establecer determinados parámetros. Entonces, esta imagen divertida, informal, descontracturada, no ideológica, entre comillas, que se pretende presentar, tiene que ver con otras cosas que también se instalan en la sociedad como valores y que son seguramente los que explican mucho de esos fenómenos. Por eso, lejos de subestimarlos, hay que tratarlos con muchísimo cuidado, porque también yo te decía, bueno, por algo Berlusconi gana elecciones, por algo aparece la hija de Le Pen como una amenaza en Francia, por algo la hija de Fujimori pasó a la segunda vuelta. Es decir, hay toda una estructuración ideológica a través de los medios de comunicación, el machaque de determinados valores, de determinadas ideas, que hace que estos representantes de ese pensamiento, algunos más serios, otros más ridículos, pero todos representantes de ese pensamiento, tengan un espacio ganado en el famoso sentido común. Claro. Por eso hay que verlo, creo, desde ahí. Sí. Está muy claro. Vamos a cambiar de tema. En este caso pasamos a la situación de Techint, qué es lo que está pasando en la empresa Techint y su nuevo directorio. A ver, lo vemos. Clarín, Techint y la plata de todos los argentinos. Página 12. Techint perdió otro round. La justicia le dio la razón a la ANSES y le impidió al grupo encabezado por Roca avanzar, como había anunciado, con lo resuelto en la asamblea cuestionada por el gobierno. La pelea de fondo sigue abierta. Desde hace ya varias semanas venimos viendo cómo Techint, con la ayuda mediática de Clarín, su hermanito menor, La Nación, etcétera, etcétera, impide que el Estado, dueño del 26% de las acciones, nombre al director Axel Kicillof que le parece conveniente para que lo represente. En el caso de Techint, lo que yo no veo es un argumento sostenible, concreto, para decir, mira, no quiero a Kicillof. Primero, el Estado tiene derecho de nombrar a quien quiera. Se trata de un director dentro de un directorio. El Estado también dice, tengo un porcentaje en el paquete accionario, ergo quiero representación en proporción a ese paquete. O sea, pero del otro lado, la negativa es, vienen por la estatización. No tiene sustento. Sin embargo, el CEO de Techint insiste con su postura. Perfil. Entrevista a Paolo Roca. Entrevista a Paolo Roca, CEO de Techint. Roca afirma que no se equivocó al negar una silla a Kicillof en Siderar. Periodista. Brito, director del Banco Macro, le dijo la semana pasada a Perfil que Paolo Roca se equivocó al rechazar la participación de la ANSES en el directorio de Siderar. ¿Se equivocó? Paolo Roca. En este tema me parece que no. De manera que si tuviera que hacerlo de vuelta, lo haría de la misma forma. La propuesta del Estado de designarte a vos como el director reemplazante de Aldo Ferrer, hay un cuestionamiento personal ideológico directamente. ¿Cómo se entiende este cambio? Acá el problema no es mi currículum y mi nombre, en términos de que por más que yo fuera, no sé, Chávez en persona y acá abajo me saco la máscara, evidentemente un voto dentro del directorio no es capaz de estatizar la empresa. Acá el problema que hay es con una política de Estado que está mostrando su desenvolvimiento. ¿Cuál es en este momento el desenvolvimiento de la política de Estado? Que dice, en aquellas empresas donde el Estado tiene una propiedad, va a ejercer los derechos políticos de las acciones plenamente, lo cual además se caía de Maduro desde el principio. De todas maneras, no es esa la cuestión. La cuestión es que están vetando la posibilidad siquiera de que el Estado tome en sus manos la capacidad de elegir cuál es el representante. Lo que ellos quieren es que la propia empresa sea la que decida quién lo controla. La campaña para instalar el miedo en estas últimas semanas fue furibunda. Clarín, avance sobre los privados. Reacciona Techint ante otra presión del gobierno. Nuevo avance del gobierno sobre el sector privado. Mucha preocupación existe en todos los sectores empresarios por esta decisión del gobierno. Se consideran que es un cambio
de una regla de juego que genera incertidumbre y que básicamente genera dudas sobre hacia dónde va la política económica del gobierno, en torno a que le ven un sesgo demasiado estatista. Acá tratan de mostrarnos que este es el primer paso, Chávez, tengan mucho miedo porque esto recién empieza. También hablan de un sesgo chavista por parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Se complica entonces el accionar común de las empresas. Van a tener en su directorio a los directores privados que vienen haciendo que esas empresas sean hasta ahora empresas líderes, van a tener a funcionarios del gobierno nacional a través de los directores estatales. Es muy difícil que un directorio así conformado produzca rentabilidad. Los fondos que se heredaron de las AFJP desde la estatización subieron un 86%. Hay mucha inquietud, mucho malestar dentro de las empresas por este desembarco masivo. Va a haber un desembarco masivo de directores del Estado en las empresas. Las dos entidades empresarias expresan mucha preocupación por este desembarco. Dicen, las empresas no van a ser más eficientes teniendo directores estatales. Una cosa es invertir, el Estado invierte en empresas en las que confía. El Estado no ha invertido un solo peso en ninguna empresa privada, ha heredado inversiones de las AFJP. Le estamos diciendo algo mal a la gente. Cerremos con una interesante reflexión de Daniel Tognetti. A ver si acertamos el título de Clarín. Telecom, controlada por Huerta y Telecom Italia, registró ganancias por 628 millones en el primer trimestre, un 53% más que en el mismo periodo de 2010. Fuerte, mucha ganancia, y ese resultado cayó bien el mercado. Su acción fue la que más subió ayer en Buenos Aires, con un alza del 3,14 en una rueda que se viene un título positivo. Título positivo. Título positivo. Sin lugar a duda, título positivo. Fíjate, Telecom, el avance oficial impactó sobre la acción. Oiga, rarísimo. Pero ¿cómo? El informe es que subió mucho la acción, plata y que ayer mismo subió la acción, ¿Por qué? Dice el avance oficial. Fíjate cómo justifica ese título muy traído de los pelos. Estamos transitando un momento complicado, afirmó Franco Bertone, número 1 de Telecom. Dice, no se refería a la ganancia de la empresa, que de hecho pegaron un salto del 53% en el primer trimestre, sino al impacto que está teniendo entre los empresarios e inversores la decisión del gobierno. De nuevo el fantasma, el cuco de que viene la estatización de todo, viene el Estado y te saca la gallina, abre la heladera y te saca todo, te va a vaciar. Yo te lo vengo advirtiendo, te va a vaciar la heladera del gobierno. ¿Usted sabe que el Estado francés tiene acciones de Renault? ¿Usted lo sabe? Si no lo sabe, averigüe usted que es periodista. Bueno, muy bien. A ver, señor Zayat. En los sucesivos reportajes que dio Paolo Rocca a lo largo de la semana por los periodistas que invitó Techin a Houston, Rocca reitera una y otra vez que está en contra de este decreto que otras 40 empresas que también la ANSES tiene participación no la cuestionan. Es notable esta reacción del grupo Techin frente a un decreto de necesidad de urgencia que es aceptada por otros que están en la misma condición. Se quedó muy solo, digamos, en ese sentido. Sí, y la verdad que no tiene una explicación, digamos, racional específicamente sobre el decreto, salvo especulación sobre que están en contra del gobierno, que no les gusta la política económica del gobierno, que aspiran a que el dinero que tienen de dividendo no haya ningún tipo de cuestionamiento y puedan derivarlos al exterior para poder hacer inversiones afuera. Bueno, todos esos que Paolo Rocca, que repito, en esas sucesivas entrevistas que dio a los periodistas que invitó a Houston... Perdón, ¿cómo? ¿Él invitó periodistas especialmente? Sí, porque ahí le entregaron el premio al empresario del acero mundial. Entonces, ¿Se llevó la prensa? ¿Él mismo se llevó la prensa? Sí, sí, hoy no, pero hoy... ¿Hubo alguna nota crítica de esos periodistas? Perdón, ¿hubo alguna nota? Lo dice el periodista hoy de perfil, claro, digamos, no es que estoy yo inventando nada, ni especulando. Lo hacen los bancos internacionales. No, pero lo dice hoy el de perfil, digamos, hoy en ese reportaje que usted estaba mencionando, lo menciona él, ¿no? Claro. Que fuimos invitados por la empresa, digamos, es eso, no hay ninguna denuncia que estoy haciendo. No, claro. Después hay un elemento que me parece que se puede llegar a avanzar en esa especulación, o en todo caso por ahí avanzar en el análisis, es empezar a analizar la siderurgia, el sector estratégico que está Techin, porque en última instancia esta es una anécdota, entre comillas, esto lo del decreto, y empezar a analizar como país
el gobierno o quien sea, la siderurgia, la importancia estratégica que tiene para cualquier país que quiere desarrollarse y tener un desarrollo nacional. Y a partir de ahí, cuando empezás a analizar ese sector estratégico, la siderurgia, el debate pasa por otro lado, pasa por otro lado, y que me parece que es muy importante, porque la siderurgia da un insumo clave a una red de industrias en el país que son muy importantes. El sector automotor, tenés todo el tema de electrodoméstica, los bienes de capital, la metalmecánica, y por consiguiente uno tiene que analizar, bueno, si vos tenés solo una empresa que es monopólica y fija precios, bueno, te condiciona el desarrollo nacional y qué es lo que pasa con los precios en el resto de la economía. Entonces me parece que para avanzar en este debate con el Grupo Techin es decir, bueno, ¿por qué no empezamos a analizar un sector estratégico, no solamente en Argentina? Esto lo hacen, digamos, todos los países desarrollados tuvieron la siderurgia como sector estratégico e intervinieron para desarrollar la siderúrgica pensando en el desarrollo nacional. Ahora, Techin la semana pasada por lo menos hizo correr la versión de que quería comprar la parte accionaria que le correspondía a la ANSES. ¿Lo ves posible una cosa así? No, sería un mal negocio para la ANSES, para los trabajadores que realizan sus aportes al sistema previsional, para los futuros jubilados, para los actuales jubilados, vender las acciones. La pregunta sería, ¿por qué tendría interés el Estado en venderla? Porque uno podría llegar a entender el interés de Techin en comprarla, pero la pregunta sería, ¿y por qué el Estado tendría que querer venderla? Pero siguiendo con esa línea que dice Alfredo, que a mí me parece que es muy interesante, habría que también hacerle acordar a la gente que Siderar es la ex Somisa. Y Somisa es la empresa siderúrgica que se creó en el gobierno peronista, la ley Sabio, planteando justamente ese criterio de área estratégica de la economía. Entonces es probable que Roca esté asustado y preocupado porque dice, a ver si esto es el primer paso. Bueno, y yo diría, la verdad que ojalá y fuera cierto. Creo que por el momento no es nada de eso. Se trata solamente de asumir una representación heredada, es decir, no hay ningún cambio de política, porque lo que hay, como recién me mostraban en un reportaje, es que el Estado solo asume la representación de un capital que heredó en el proceso de reestatización de las FJP. Nada más. Y lo que está pidiendo es, queremos tener la representación política equivalente al peso económico que tiene nuestra participación en el capital. La otra cosa, para tener en cuenta, de los 10.000 y pico de millones de patrimonio neto que tiene Siderar, 6.000 y pico, 6.500, creo decir, un 60 y tantos % son utilidades no distribuidas. Esto quiere decir dos cosas. Una, hay mucha inseguridad jurídica, pero ¿cómo ganan plata? Y dos, si las distribuyen, podría haber una brutal disminución del patrimonio real de la empresa. Entonces es legítimo que el Estado, en defensa del 20 y pico % que tiene ese patrimonio, quiera estar presente y escuchar las razones por las que se toman las decisiones. Y en ese reportaje, discúlpame, así agrego una cosa más, él dice, y lo reiteró en cada uno, que no están casados con un gobierno, sino que están casados con el país. Y entonces también sería interesante decir, bueno, ¿cómo es que casados con el país fueron creciendo en los últimos 30 años? Y yo te voy a enumerar muy poquito, muy rápido, cómo todos nosotros colaboramos, y el país, para convertir a Techin en un gran grupo económico nacional e internacional. Subsidios estatales, promoción industrial con exenciones impositivas, protección de importación, o sea, de la competencia importada, medidas antidumping dispuestas por la autoridad competente, medidas arancelarias para proteger su mercado, promoción de exportaciones. Las exportaciones que realizaban recibían una prefinanciación y, o sea, financiamiento, estatización de la deuda. Durante la dictadura militar, deuda privada fue estatizada, tasas de interés bajas con financiamientos de bancos de desarrollo estatales. Las privatizaciones lograron hacer una integración vertical de su negocio, desde tener petróleo, gas, el transporte
y finalmente Somisa, que previamente con Somisa tenían acuerdos de precio donde la empresa estatal Somisa se les vendía el producto a un precio más bajo que la de mercado y a la vez hacían acuerdos para no competir en mercado. Bueno, todo ese es el casamiento del país con el Grupo Techint para permitir que el Grupo Techint crezca. O sea que todos en última instancia tenemos que saber que somos un poco dueños de todo ese grupo. Un pedazo de chapa. ¿Puedo agregar una sola? Sí. Te olvidaste de la negociación con Chávez de parte del gobierno argentino por la indemnización por la estatización en Venezuela. Ahora, lo conceptual, lo que están diciendo, me parece lo de Zayat, que me pareció interesante y que tiene razón en asustarse, por decir, en prever lo que pudiera ocurrir. Acá de lo que se trata, y creo que ustedes lo han explicado, es de instalar el tema en la sociedad. Claro. Este es el temor. No es que lo decide la presidenta, porque no sabemos lo que está pensando la presidencia ni el ministro de Economía. Tendríamos que hacer una penetración psicológica. Pero lo cierto es que si esto se instala en la sociedad como se instaló el tema de la FJP o otros temas nacionales, ahí es donde empieza a temblar esa estructura. A temblar no me refiero al grupo, pero a temblar en cuanto a las perspectivas del futuro. Bueno, por eso es tan claro el discurso de Adrián Ventura, ¿no? El columnista de La Nación y de TN, que está horrorizado con el Estado. Pero cuando el Estado da todas estas prebendas a los grupos económicos es bárbaro. Cuando trata de ejercer un mínimo poder sobre acciones que le pertenecen, pasa a ser el demonio y la garantía de todo el fracaso del esfuerzo del sector privado. ¿Cambiamos de tema o tenés algo? No, yo quería comentar solamente que tal vez nos hagan falta o que serían interesantes elementos también regionales sobre este tipo de problemas con empresas que no... Techint no es una empresa argentina exactamente, ¿no? Al día de hoy. Tiene su sede en Luxemburgo. Claro. Hoy escuchaba, me pasé la tarde... México. Claro, tiene varias. Tiene varias. Pero su sede... Claro. Pero hoy estaba escuchando, me pasé la tarde mirando CNN y en otro programa donde no hablaban de Calle 13, era un programa de finanzas globales. Me llamó la atención que estaban hablando de algo que ellos mismos alentaban y comentaban como algo en ciernes que podría ser muy beneficioso para finanzas globales de CNN, imaginémonos, que era que Chile, Colombia y Perú se unieran financieramente. Es decir, estaban hablando de la creación de un mini ALCA dentro de nuestra región, ¿no? Lo cual me pareció un dato como para tener en cuenta y hacer una especie de seguimiento porque me parece que tiene que ver con este tema. Caramba, ¿cómo estamos? Bueno, vamos a cambiar de tema. Pasamos a las mentiras, un combo de mentiras del Grupo Clarín. Lo vemos, dale. Las tergiversaciones de Clarín de cada día. El monopolio de Mañeto perfecciona sus métodos para falsear la realidad. Hace unas semanas, ante los dichos del jefe de gabinete, Clarín utilizaba el método de la mentira lisa y llana. Esto dijo Aníbal. Aníbal, para terminar, Cristina, ¿continúa su mandato? Yo estoy convencido que es inevitable que ella vaya a la reelección porque cuando uno tiene que cuidar sus garbanzos, quiere que se los cuide alguien que sabe cuidar sus garbanzos. Y en este país el único que está probado es Cristina. Es decir, más vale bueno conocido que malo por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Así miente Clarín. Clarín.com. Aníbal Fernández sobre la reelección. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Más vale malo conocido que bueno por conocer. Más vale bueno conocido que malo por conocer. Pero a veces los muchachos son más sutiles. Esto dijo el ministro de Defensa Arturo Puricelli. Esto dijo Puricelli. Yo estoy tentado por todo lo que ocurrió con las transmisiones del casamiento del príncipe y justo ayer era fecha que tenía que ver con el hundimiento del crucero Belgrano y una sensación que a veces me generan algunos medios de la Argentina, quizás de América en general, de una gran dependencia, de un gran espíritu colonizado. Acá en la Argentina encontramos grandes medios de comunicación, es decir, gastaron centenares de minutos en promocionar un acontecimiento social de Londres. El príncipe Guillermo ha sido destinado a cumplir una misión en Malvinas
por 10 semanas en el próximo mes de septiembre, que no dejan de ser otra cosa que hechos políticos enmascarados a partir, digamos, de lo que es un acontecimiento social. ¿Ya se sabía que venía Malvinas? Lo han levantado, pero no mucho, porque indudablemente ponía en evidencia la contradicción que significaba haber estado horas y horas con el casamiento del príncipe para después culminar con que la corona británica decide en segunda instancia, como segunda noticia después del casamiento, que lo va a mandar en septiembre a las Islas Malvinas. Y esto dijo Puricelli según Clarín. Clarín dijo que los medios le dieron excesivo espacio. A Puricelli no le gustó la cobertura de la boda real. ¿Ya se sabía que venía Malvinas? Lo han levantado, pero no mucho, porque indudablemente ponía en evidencia la contradicción que significaba haber estado horas y horas con el casamiento del príncipe para después culminar con que la corona británica decide en segunda instancia, como segunda noticia después del casamiento, que lo va a mandar en septiembre a las Islas Malvinas. A Puricelli no le gustó la cobertura de la boda real. Sigamos con otro ejemplo. Esto dijo la presidenta el jueves. Muchas gracias. No hay mucho, che, tanto no me va a dar el cuero, me parece. Y este fue el exagerado y malintencionado recorte de sus dichos. Bueno, todo el mundo atento, ¿no?, a las definiciones que va dando la presidenta Cristina Kirchner. No hay mucho, che, tanto no me va a dar el cuero, me parece. Bueno, todo el mundo atento, ¿no?, a las definiciones que va dando la presidenta Cristina Kirchner. Ayer hubo un acto en San Martín. Los seguidores le pedían 10 años más de Cristina y ella dijo que no le va a dar el cuero. Para 10 años, pero no dijo que no a 4 más. Que no para 4. Que no para 4. Un caso más. El presidente de Ecuador, Rafael Correa, ganó un plebiscito que le permitirá hacer algunos cambios en relación al empleo, la justicia y los medios. Ganó una consulta popular con un porcentaje cercano al 60%. Así lo tituló Clarín hoy en su tapa. Clarín. Correa impuso controles a la justicia y a la prensa. La mentira no es libertad de expresión. Luego de confirmarse los resultados de la consulta popular sobre reformas en la justicia y los medios de comunicación en Ecuador, el presidente Correa aseguró que los dueños de las empresas periodísticas de América Latina confunden mentira con libertad de expresión. Consultaremos al pueblo cuantas veces haga falta. Así como la Constitución fue elaborada y aprobada por la inmensa mayoría del pueblo, asimismo, el pueblo puede seguir enmendarla en las urnas con su voto directo. El poder constituyente solo le pertenece al pueblo y nadie le puede arrebatar ese derecho. Correa impuso controles a la justicia y a la prensa. Pregunta final. ¿Esta conducta permanente de falsear la realidad merecerá algún tirón de orejas por parte de la CIP? Bueno, muy bien. No me impresiona mucho, no me sorprende. ¿A vos, Carlos? No, lo que sí me acabo de sorprender, porque yo me quedé con la noticia que leí esta mañana en Clarín de que el referéndum de Ecuador había sido 46-41. Y ahora acabo de escuchar que en realidad fue 60-40. Es decir que además de el manejo, digamos, de la subjetividad, al decir Correa impone y pasar por arriba el hecho de que hay un referendo, una consulta popular para que sea la ciudadanía la que diga. Había mala información. Hay una información objetiva, bueno, sí, hay una contradicción de información, diría yo. Yo leí 46-41, que incluso dije que ajustado. Incluso me quedó una duda cuando vi 46-41, digo, pero ¿cómo? Si esto era por sí o por no, ¿qué hizo el resto, no? Porque no es que había 4 opciones, entonces claro. 46-41 da 85, me faltaban ahí, nadie decía que había pasado, pero la noticia venía así, eso me llamó mucho la atención.
Sí, no, a mí me sigue indignando. A mí me sigue indignando porque, por ejemplo, la palabra imponer, Correa impuso, y no todo el mundo está muy interesado en saber qué pasa en Ecuador. No todo el mundo se preocupa por ver si Clarín miente o no miente. Y vos ves esa tapa y lees ese título y vas sedimentando lo que a ellos les interesa sedimentar, que es la mentira de los gobiernos totalitarios de la región. A ver, Sayat. No, bueno, el informe es más que claro, digamos, la verdad, mucho más no se puede aclarar. Simplemente me parece que lo de Ecuador, si querés amplío un poco el análisis, es que estos gobiernos que para la derecha latinoamericana, para los grandes medios, incluso para Estados Unidos, ganan todas las elecciones siempre. Claro. En Ecuador, en Venezuela y en Bolivia, digamos, ese eje del mal que lo hace representar la derecha, van ganando las elecciones. Me parece que eso es lo más interesante para destacar, que más allá de esa corriente tan fuerte que hay contra esos gobiernos, después los pueblos eligen, y es eso lo que hay que esperar con el voto. Antes hablábamos de decir, bueno, cómo huyeron de la selección presidencial candidato, y bueno, ¿por qué le tienen miedo en todo caso a cómo va a ser después el resultado de las elecciones, más allá de lo que se hace durante 2, 3, 4 años a través de diferentes campañas que son diarias? Pero cuando llega el momento del voto, bueno, Correa ganó. Parodiando a un candidato actual es un problema de cultura. Estaba pensando lo que decía Sandra respecto a lo cansada que está y... No, me parece que ya no sorprende a nadie la forma de Clarín que tiene que comunicar, como decía Carlos, respecto a la subjetividad. Entonces, digo, si esa manera de comunicar, está en los números, no lo invento yo, le lleva a cada vez vender menos diarios, tal vez el negocio está en otro lado y le pasa por otro lado sus intereses. O sea, es que en eso de dónde está el negocio, ¿no? En un tema que no está en el informe, pero que fue muy llamativo, cómo se trató tanto en La Nación como en Clarín el tema del debate en la Cámara de Diputados sobre la regulación de las empresas de medicina prepaga. No, si uno leía las tapas, era que el sistema de salud privado iba a quebrar, que el proyecto que se estaba tratando en el Congreso era atentatorio, contraviolatorio de todos los derechos adquiridos por las empresas privadas. Ahora, ese proyecto fue votado por 150 diputados y hubo 28 abstenciones de la coalición cívica y del PRO. Es decir, nadie se atrevió, con la variedad y la amplitud de ese arco político oficialista y opositor, a hacerse eco de esos reparos. ¿Te parece un dato interesante de la política que pase eso? Me parece un dato muy interesante y me parece que ahí queda en evidencia cómo operan los medios como expresiones del lobby del poder, realmente en un tema que nos afecta a todos, porque el tema de la salud y el tema... Esto no resuelve el tema de salud ni ahí, pero es un mínimo de control. Porque a medida que se va acercando a las elecciones, uno puede leer esto que acabas de describir como, bueno, por un lado, buena parte de esa oposición tiene sus compromisos con los medios hegemónicos, porque son los que le dan prensa, los que le dan chapa, pero por otro lado empiezan a sentir que también tienen un compromiso con el electorado, que no pueden votar cualquier cosa. Eso es lo que quedó en evidencia con ese caso. Muy bien, nos vamos a ir al corte, pero antes quiero decirte que en este otoño e invierno escapate a Mendoza, viví una experiencia única, recorré los caminos del vino por los excepcionales paisajes de la cordillera, nieve, aventura y adrenalina en la bella provincia de Mendoza. Mendoza intensa todo el año. Nos vamos al corte, ya volvemos. Aquí llegaron las hormigas, vamos conquistando tierras enemigas, invisibles, silenciosa y simultánea. Toda la invasión es subterránea, sin disparar al aire, sin tirar misiles, sin tener que matar gente, usando proyectiles. La guerra la peleamos sin usar fusiles, de bloque en bloque como los albañiles. Han tratado de pararnos un par de vaqueros, pero ya está construido el hormiguero. Somos muchos hermanos con muchos primos, la familia es grande porque nos reproducimos. Desplazamos al vaquero de sus oficinas porque trabajamos a tiempo completo sin propina. No somos bienvenidos, como quiera entramos, te picamos y te castigamos. Cuando más te confías, las hormigas te... He pedido tanto a Dios que al final oyó mi voz. No, es algo hermoso. La verdad es increíble. Tener una vida en la panza no es incomparable. En el embarazo anterior yo perdí mi trabajo a los pocos meses. Este segundo embarazo es mucho más tranquila. Y la asignación por hijo lo que da es eso. Es una ayuda para las mamás
para toda la familia. Es importante porque gracias al Plan Nacer y a la asignación universal, muchas mamás que no saben que deben controlar su embarazo, ahora se realizan las vacunas, los análisis y las ecografías. Ella vive a través mío ahora. Comer sano, pensar en el día de mañana, de que cuando ella nazca, tener los medios como para satisfacer sus necesidades de vida. La asignación universal ayuda a que mi bebé esté mejor desde la panza, que esté bien y que crezca sano y tenga un futuro mejor. Nada como ir juntos a la paz.